Y bueno, yo empecé un poco con privacidad y protección de datos porque me gustaba mucho el derecho digital. Y hace como cuatro años aproximadamente empecé a oír una tecnología que tenía muchas virtudes y que se llamaba blockchain. Entonces empecé a estudiar a raíz de Bitcoin, empecé a estudiar blockchain. Y yo vi que tenía muchas posibilidades y que tenía muchas virtudes que podían ser explotadas por las empresas para luego, bueno, que podían ser explotadas por las empresas. Entonces empecé a estudiar y es bastante curioso porque los que lleváis, no sé muy bien vuestros perfiles porque no os conozco, pero los que lleváis un tiempo con blockchain en las manos habréis podido ver en persona la evolución que está teniendo la tecnología y el contexto histórico en el que nos encontramos a día de hoy. ¿Y por qué hablo de un contexto histórico? Porque blockchain nace en el 2008 con Bitcoin. Eh, eh, Diferencia, por supuesto, paradme en cualquier duda, lo que yo digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta es interesante. No, por favor, no reparéis en pararme o preguntarme lo que queráis. Bitcoin nace en 2008 con Satoshi Nakamoto, que es anónimo, y bueno, la diferencia entre Bitcoin y blockchain que la gente suele solaparlos es que Bitcoin es un criptoactivo que nace a través de la tecnología blockchain, se sustenta a través de la tecnología blockchain, ¿de acuerdo? O sea, blockchain es una tecnología para hacer muchas cosas, muchos modelos de negocio que veremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, esto nace en el 2008 y estamos en el 2021, es decir, han pasado 13 años desde el nacimiento. Y hemos podido ver que desde hace 2 años o desde el último año y medio ha habido una evolución de la tecnología y una aceptación de la tecnología como tal a nivel sociedad enorme, a nivel gráfico, para que os hagáis una idea. Imaginaros que esto era así hasta el 2019 aproximadamente y en el 2019 hizo así. ¿Y por qué ese crecimiento exponencial de la tecnología y esa aceptación social? Pues yo lo analicé en su día y yo creo que ha sido gracias a 4 vertientes. La primera, porque grandes compañías y compañías referentes a nivel mundial están abrazando la tecnología y los criptoactivos. Por poneros algunos ejemplos. Tesla adquirió 1.500 millones de euros en Bitcoin hace unos meses. MicroStrategy, que es una empresa de Twitter, adquirió 38.250 Bitcoins. Square, que es una compañía de pagos, adquirió 4.700 Bitcoins. ¿Qué más? Luego, Visa y Mastercard, todos los conocemos, van a permitir que los titulares de las cuentas realicen transacciones con criptomonedas. BBVA también va a prestar servicios de custodio para los titulares. E incluso ya tenemos entidades financieras que se adentran en el mundo de los criptoactivos como custodio. Por ejemplo, tenemos el caso de BNY Mellon, que es el banco más antiguo de Estados Unidos, que ya va a prestar servicios de custodio. Esto que puede parecer noticias insignificantes para los que estamos en el mundo, en el mundillo blockchain, es muy relevante, porque significa que blockchain ofrece suficientes virtudes como para que empresas tan referentes se fijen en ellas y en esta tecnología, y la adopten como tal. Y esto da además, digamos, una confianza y una situación de confort a la gente dudosa o a la gente que le tiene miedo a los criptoactivos, que hasta hace nada era todo el mundo. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar blockchain que la gente me decía que eso era para lavar dinero, que era para delincuentes, que era para traficar armas. Entonces, los que hemos apostado... Perdona, Rodolfo, ¿tú querías decir algo o ese gesto fue...?
Sí, no, como había comentado Marina, que se podía en un momento dado comentar sobre la marcha, quería, sobre lo que ha dicho hasta este momento, quería preguntarle dos cosas. Una, ¿por qué se ve como positivo algo que va en el sistema económico tradicional cuando el tal anónimo Yamamoto, como se llame, que no me acuerdo nunca, esto se pensó precisamente para combatir el modelo económico tradicional? Y segundo, ¿cómo se piensa en los medios de pago estar interviniendo si cada uno tenemos que tener nuestro propio wallet donde, digamos, en nuestra cartera tenemos que tener nuestro propio Bitcoin? Y supongo que esa palabra de custodio ya me empieza a dar miedo porque supongo que vendrá relacionado con el tema de los wallets. Entonces quería preguntar eso, Marina. Vale, por partes. Respecto a la primera pregunta, pues mira, efectivamente, y esto es algo que yo comento bastante en el CEU, donde ha comentado Enca que soy profesora, efectivamente, Bitcoin nació como un sistema descentralizado para evitar lo que llamamos los terceros de confianza. Es decir, ya no es necesario acudir a un banco que te verifique una transacción y que te cobre las comisiones para ello. O sea, el espíritu de Bitcoin era la descentralización absoluta de un sistema financiero y no depender de un sistema centralizado como es el que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Yo soy muy pro esta teoría, o sea, yo era muy partidaria digamos, los principios que impulsaron Bitcoin. El problema de esto es que al final un sistema tan descentralizado no permite la innovación y no permite la aceptación a nivel global. Es decir, por mucho que nos cueste, hay que pasar por el aro del regulador y hay que pasar por el aro de las entidades que regulan nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto ya son teorías mías, yo creo que esto ha sido una especie de partida de ajedrez donde el regulador ha acabado comiéndole la tostada a los principios de Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final van a meter mano entidades financieras, ya se está regulando, ya no va a haber esa descentralización que Satoshi Nakamoto perseguía. Pero también es verdad que eso ha provocado un uso de la tecnología, un crecimiento exponencial enorme y una adopción que no se esperaba o que era inviable siguiendo los principios de Satoshi Nakamoto. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, a mí me da pena en el sentido de como Bitcoin fan y Bitcoin fan de los principios de Bitcoin, pero es verdad que como abogada y como persona que apuesta por la tecnología, sé que tiene que haber una serie de reglas del juego encima de la mesa para que todos podamos jugar. ¿De acuerdo? Yo quiero añadir Todo por un algo. lado. ¿Puedo añadir Sí, una cosa? sí, sí, sí. Hay un elemento que es también opinión personal, solo por combinar lo que estaba diciendo Marina, y es que Bitcoin tiene un número limitado y los países tienen que emitir dinero constantemente porque el dinero tiende a salir del sistema. Entonces, ese es un atributo que desde luego es muy disruptivo desde el punto de vista del modelo económico. Perdona, solo ese apuntillo. No, para nada, Ismael. Tú para mí y que todo lo que aportes bueno será, por supuesto. Vale, eso es la primera pregunta que me has hecho. La segunda es respecto a los custodios, creo que me has preguntado, ¿verdad? Aquí hay me hablabas de los wallets, vamos a ver. En Bitcoin, tú no eres Marina Foncuberta o Ismael Rivas, eres una clave pública y una clave privada, porque se pretendía la privatización de, digamos, tu mundo financiero, una especie de blindar o que no fuera tan público qué hacías tú con tus criptoactivos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que al final para aterrizar esto en el mundo real, tú necesitas medios, o sea, la gente no entiende la tecnología, ¿de acuerdo? Y no pasa nada, yo no sé cómo funciona el código SWIFT que permite las transferencias bancarias, pero hago transferencias bancarias. Y eso es con lo que os tenéis que quedar. Entonces, las empresas que han empezado a hacer
custodio y exchange de criptomonedas, ahora explico lo que son cada una de las dos cosas, dijeron, ostras, si la gente no sabe cómo funciona, no van a utilizar la tecnología. Vamos a acercar la tecnología a la gente, vamos a facilitarlo. Y crearon lo que se llaman las plataformas de exchange y custodio. ¿Y qué son las plataformas de exchange y custodio? Pues que tú entras en un exchange como Marina Foncuberta, en un custodio como Marina Foncuberta y dices, quiero comprar 5 bitcoins. Y el custodio te dice, vale, te voy a crear tu clave pública y tu clave privada. Sistema en frío, eso ya es otra charla que si queréis damos otro día. Yo te creo tu clave pública y tu clave privada y yo hago las transacciones y te las meto en tu wallet. Pero tú no tienes que encargarte de guardar tu clave pública y de tu clave privada, porque si pierdes la clave privada, pierdes todos los bitcoins. Sin clave privada, todas las transacciones que tú estás haciendo las pierdes. Entonces, para facilitar todo eso a los usuarios, se crearon estas plataformas. ¿De acuerdo? Perdona, Marina. Sí. No todos los custodios hacen de exchange. El otro día tuvimos a alguien que trabajaba con JP Morgan, que precisamente, vamos, el mayor banco Sí. del mundo probablemente, precisamente JP Morgan hace de custodio. Pero no de exchange, efectivamente. No de exchange. Pueden ser combinados o puede cada uno hacer su actividad, efectivamente. Pero la madre del cordero de todo esto, hablando mal y pronto, es que al final estos servicios lo que hacen es acercar la tecnología a la gente, facilitarla y, digamos, hacerla, adentrarla en nuestro día a día. No sé, a mí me ha pasado de estas Navidades o este verano, todo el mundo diciéndome, ¿cómo me abro un wallet? Quiero invertir en Bitcoin, ¿cómo lo hago? Y claro, a la gente que no sabe cómo funciona la tecnología, pues les tienes que dar plataformas sencillas. Pues Coinbase, Binance, bueno, Binance no es tan fácil, pero bueno, Cryptan, entonces les tienes que dar plataformas sencillas que al final centralizan todos estos servicios de custodio exchange o exchange custodiales que hacen ambas cosas. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, me has respondido y te quería preguntar ya por curiosidad, como parece que igual que ha pasado en todas las corrientes tecnológicas hasta nuestros días, desde que nació Internet y ya los gobiernos se empezaron a acojonar hasta que ya controlan Internet y están tranquilos, pues eso que me estás diciendo tú al final resulta que seguramente será sin efecto retroactivo. O sea, aquellos que perdieron sus wallets y por lo tanto perdieron sus Bitcoin, evidentemente no van a venir ahora a salvarle la vida, ¿no? Claro. A ver, No, los que... Perdona, Sí. voy a dar un caso concreto. Estoy con 3 white hackers con un premio en la FED porque han perdido las claves de un wallet con 100.000 bitcoins. Y nos dan 10.000 bitcoins si somos capaces de desactivar eso. Y llevamos 4 años y es imposible. Vale. No, es que... Vale. Claro, es que no es el único caso. Ismael tiene razón. Se sabe de mucha gente que ha perdido muchísimo dinero porque perdieron las claves. Entonces, muchísimo dinero al cambio de ahora. Al cambio de ahora, claro. Cogieron, estaba tirado, ¿vale? Ya, vale. Claro, es que ahora está muy alto. Es que está muy alto. De verdad, si tenéis más dudas, id interrumpiéndome porque esto es lo bonito de las charlas y sí, no, de estos desayunos. En relación a lo que comentaba Ismael, de que efectivamente tiene un número finito, pues para eso están las Ethereum y todo el resto de criptomonedas con nuevas tecnologías que tienen más números todavía que las IP de la Worldwide, ¿no? O sea que, en fin, ¿vale? Sí, voy a hacer la clásica pregunta, hablando de regulación. Ha salido en prensa que ya hay que declarar los bitcoins en Hacienda, en la declaración actual de este año de Hacienda, ¿es correcto, verdad? Sí, es correcto. Pero ya debería hacerlo. Yo lo hice. Exactamente, que eso siempre ha sido así. Otra cosa es que la gente siempre pensaba que hasta que no pasara dinero fiat y le entraran los euros o los dólares a su cuenta no tenían que declarar nada. Correcto. Vale, pues nada, este año me toca declarar, sí. Sí. Yo la verdad es que me he estado escaqueando bastante hasta yo creo que este año, que yo creo que ya, pero es verdad que yo ya estoy metiendo, esto ya es un tema mío personal, yo ya estoy metiendo para dejarlo, lo que la gente llama holdear, para dejarlo. O sea, yo ya meto a largo plazo y no, he ganado 300 euros, lo saco. No, yo eso ya no lo hago. También un poco por esto, pero bueno, eso es personal.
Retomo que me he ido un poco. Sí, os estaba contando que estábamos en un momento histórico de la tecnología. Primero, porque hemos visto que grandes compañías están abrazando la tecnología blockchain. Segundo, porque a nivel empresarial se están creando nuevos modelos de negocio alrededor de esta tecnología. Entre ellos, pues ahora mismo habréis oído todos acerca de los tokens no fungibles, los NFTs, que bueno, intentaré abordarlos un poquito si nos da tiempo en la charla. Y luego, por otro lado, porque está habiendo mucho cambio a nivel social. Y no sé si os estáis dando cuenta de que cada vez más gente sabe lo que es un Bitcoin, quiere meterse y yo lo veo muy bien a nivel pues, profesional, de que cada vez hay más programas de formación. Cada vez en las universidades, por ejemplo, yo ya doy una asignatura como tal a alumnos de grado de Derecho. Es decir, hay una tendencia a normalizar blockchain, cosa que hace 5 años era absolutamente impensable. Y luego, aparte, porque estamos en máximos históricos de Bitcoin y Ethereum. Es verdad que ahora ha bajado un poquito, entre ayer o antes de ayer bajó un poquito, pero es que estamos en máximos históricos de estos criptoactivos. Es verdad que ha sido en Bitcoin el año del halving este año. Si no sabéis lo que es el halving, por favor, me levantáis la mano y yo os lo explico. Es verdad que ha sido este año el año del halving, pero esto fue en mayo y estamos en abril, ha pasado un año y el precio no ha hecho más que subir. Entonces, bueno, a mí me da cierta tranquilidad. Y luego, por otro lado, y ya entramos en materia, porque por fin, a nivel regulatorio, el regulador se ha adentrado a regular los criptoactivos, ¿de acuerdo? Disculpa, yo es que no me he enterado o la palabra no la he captado. ¿Es el año de qué? Del halving. Esto tiene que ver con lo que ha dicho Ismael. Bitcoin es finito, ¿de acuerdo? Es decir, no se van a emitir bitcoins siempre, sino que hay 21 millones de bitcoins y cuando se mine el número 21 millón, ya no va a haber más bitcoins. Eso contribuye a la escasez. Se le da un premio al minero, ¿no? Minero que ha hecho el 21 millones. Oye, bueno, de hecho, claro. Una pregunta sobre eso también. Claro, eso me ha llamado muchísimo la atención, lo que ha dicho Ismael, porque efectivamente la masa monetaria, que nosotros desde el punto de vista económico, pues efectivamente va creciendo por necesidades y no es un número finito. Los bancos centrales europeos que emite euros o la Reserva Federal. Entonces, si vosotros planteáis o estáis diciendo, afirmando que el Bitcoin es un número finito, está claro que va a haber una escasez y lógicamente en el mercado tenderá a subir el precio del Bitcoin. Sin embargo, el otro día yo leí a un gestor de carteras que se llama Carmignac, un francés que gestiona miles de millones de euros, que él nunca aconsejaría a sus clientes invertir en Bitcoin. Si él supiera lo que estáis diciendo vosotros, está clarísimo que les aconsejaría invertir en Bitcoin. Porque si afirmáis que hay X millones y no va a subir, o sea, que ese número es imposible que incremente, joder, desde el punto de vista económico está clarísimo. Va a haber la demanda va a hacer que ese activo suba contra la oferta, que es finita. Así lo entiendo yo. No puede subir por razones técnicas, o sea, por razones, digamos, de la propia encriptación. No caben más que esas, con esa tecnología del Bitcoin. Pero por eso pero hay un detalle entonces convendrás que no puede haber más en el mercado, ¿vale? Pues entonces, ese tío, está sabiendo eso, aconsejaría a sus clientes invertir en Bitcoin. Hay un detalle, pero hay un detalle. I don't understand. I will explain, if you allow me. You speak in Spanish, please. Sí, esos 21 millones de bitcoins estarán completamente minados por la matemática en 2140. Este es otro dato muy importante.
no se van a poder minar, o como estaba explicando Marina, que ya te devuelvo la palabra, ¿vale? Para cerrar el hilo, no se van a poder minar por mucha computación que le demos antes de 2140, porque se produce un bloque cada 11 minutos aproximadamente y además cada determinado número de bloques disminuye la recompensa al minero. Pero que lo que te quiero decir que también es verdad que ese cálculo al 2140 se hace, digamos, con una extrapolación del avance de la tecnología que puede ser superado de aquí a 5 o 10 años, como hemos visto, desde el punto de vista de las capacidades a nivel de lo que es el procesamiento, ¿no? Y entonces Bitcoin servirá para otra cosa, efectivamente, pero no estarán minados los 21 millones. Marina, parece que te hemos dejado paso de nuevo. No, es justo lo que estaba, Ismael tiene razón, es justo lo que estábamos comentando del halving. Al final el protocolo lo que hace es digamos, no es que los 21 millones estén repartidos o que se creara Bitcoin y que ya hubiese 21 millones de Bitcoin, sino que se van creando poco a poco. Entonces, cada vez que un minero mina un bloque, es decir, que sube las transacciones a la red de blockchain verificadas, bueno, y demás, no vamos a entrar en más disección, él recibe 6,25 bitcoins. Y esos 6,25 son los 6,25 que se crean cada 10 minutos, ¿de acuerdo? O sea, no es como el sistema para recompensar el minado, por un lado, y por otro lado, para asegurarte de cómo la forma en que se emiten esos bitcoins y asegurarte una forma de llegar al final. Y el halving es que se van partiendo, es decir, hace un año los mineros recibían 12,5 bitcoins. Ahora reciben 6,25. También, según el precio sube, que yo creo que esto también ellos lo tuvieron en cuenta en el white paper cuando lo sacaron, Satoshi, que no se sabe quién es, por eso hablo de ellos, porque se cree que fueron muchas personas, tuvieron en cuenta la subida del precio para ir capando la mitad, porque cada vez un Bitcoin es más que antes. Entonces, con 6,25. Luego, el siguiente halving será 3,14, bueno, soy muy mala con las matemáticas. Entonces, ese es el sistema, el protocolo que se ha creado. Y volviendo a lo que se estaba comentando, es que a nivel regulatorio, por fin el regulador se ha lanzado a regular los criptoactivos. Él va poco a poco, ¿de acuerdo? O sea, es muy interesante ver la evolución, porque yo cuando daba clases antes me decían, pero hay una ley de blockchain. Y yo les decía a mis alumnos, no hay una ley de blockchain. Es verdad que también hay una cosa muy importante que tenéis que entender. No hay una ley de blockchain como tal que se aplique a capón. Es decir, esto es una tecnología que, dependiendo de cómo tú la uses, va a afectar o va a chocar con unas legislaciones o con otras. Y eso es lo que el regulador está ahora mismo acotando a través de barreras regulatorias, ¿de acuerdo? No es que vaya a salir mañana la ley de blockchain, sino que ahora veremos algunos ejemplos. Según cómo tú la uses, pues hay que regularlo, ¿de acuerdo? ¿Con qué empezó el regulador a abordar legislativamente blockchain? Pues con la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, ¿de acuerdo? Que por primera vez contempló como sujetos obligados a los custodios de los que hemos estado hablando antes, y a los prestadores de servicios de cambio o exchange, ¿vale? Estas plataformas ahora van a tener que cumplir con la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales. Como sabéis, una directiva se tiene que transponer. O sea, España tiene que regularlo a través de una ley nacional, que por supuesto España va tarde y somos expertos en transponer directivas con retraso. Entonces, bueno, hay un anteproyecto que salió en junio de 2020, pero todavía no hay una ley aprobada como tal,
Entonces, bueno, vamos tarde, pero bueno, ya sabemos que hay una quinta directiva y ya sabemos un poco las obligaciones que, por supuesto, luego a nivel nacional se pueden hacer más exigentes, pero ya tenemos unos mínimos, unos estándares mínimos que tienen que cumplir, por ejemplo, estas plataformas, ¿de acuerdo? Como, pues, por ejemplo, tienen que hacer una evaluación de riesgos, tienen que definir políticas para la previsión de blanqueo de capitales, tienen que designar un representante ante el SEPLAC. Además, luego también tienen que tener una licencia operativa. Se tienen que suscribir en un registro. Tienen que determinar una serie de políticas para determinar las irregularidades y poder reportarlas. Es decir, ya tenemos una ley encima de la mesa que dice, oye, exchanges y custodios tenéis que cumplir una serie de requisitos. También tiene que hacer un KYC, es un Know Your Customer, que es un registro de clientes. Entonces, bueno, para los que nos dedicamos a esto, esto fue un hito, porque realmente fue la primera vez que se puso la palabra criptoactivo en una normativa y se empezó a definir qué era un custodio, qué era un prestador de servicio de cambio. Entonces, da mucha tranquilidad. Yo recuerdo mis clientes antes de que saliera esta normativa asustados. Es que no sé, porque no sabían por dónde les podía venir luego el ojo del regulador a cascarles una sanción. Entonces ahora, a colación de lo que hemos estado comentando al principio del desayuno, es verdad que esto va en contra de los principios de Bitcoin, pero es verdad que favorece un desarrollo de negocio y favorece la innovación y favorece la inversión. Mi duda sería hasta qué punto esto es intentar poner puertas al campo, como sucede con todo lo de Internet, claro. Pues mira, yo esto lo explico como dos continentes o digamos dos estados y un puente. Está el mundo real, que es un estado, y el mundo cripto, que es otro. Y el regulador se percató de que el mundo cripto era un salvaje oeste. O sea, realmente se les escapaba. Y se escapaba también a nivel a nivel fiscal. Es decir, ellos tenían que hacer algún medio para empezar a controlar quién se metía en Bitcoin, cuánto metía, qué ganancias patrimoniales obtenías. Entonces, prevención de blanqueo de capitales, entonces han dicho, vale, pues lo vamos a hacer a través de estas plataformas que son los que la gente está utilizando para invertir en criptoactivos. Y digamos que los exchanges y los custodios son, digamos, el puente entre un mundo y otro. Es decir, tú estás en el continente del mundo real y pasar al continente del mundo blockchain tienes que pasar por un puente y ese puente tiene garitas. Y esas garitas son el control. Que puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, los Bitcoin frikis nos parecerá mejor o peor, pero es lo que hay. Entonces ha sido la forma de que el regulador le vaya ganando la partida a la tecnología. Esa es mi opinión, no sé, Ismael, ¿tú qué opinas? Eso es lo que yo me he ido forjando con el tiempo. Me encanta la explicación, como has hecho ahí el espejo entre el oeste y yo añadiría una cosa que está pasando, ¿no? Ismael, estás con eco, debe ser por los cascos. Por los cascos, sí. Bien. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, yo añadiría solo una cosa, porque el código no puede reemplazar la confianza institucional. Y los países han entrado en una corruptela generalizada, ciertas situaciones políticas, y esto es lo que ha pasado de por qué ese salvaje oeste, ahora muchos países dicen, no, pues yo quiero tener ahí mi chiringuito en el salvaje oeste. Entonces, Marina lo ha explicado fenomenal, nada que añadir. Para mí la confianza institucional es mucho más importante que cualquier software o hardware. Y ahora hablaremos después sobre por qué Europa está generando una infraestructura de servicios blockchain. 27 países.
Por cierto, vamos fatal de tiempo, ¿eh? Voy a correr bastante. Querías detenerme bastante con Mica, pero si queréis hacemos otro desayuno haciendo una disección de Mica. Mica es el otro la otra gran normativa que se esperaba. Es un reglamento que es una propuesta de reglamento, pero bueno, da bastantes pistas de hacia dónde está yendo el regulador con los criptoactivos, ¿vale? MiCA son las siglas de Market in Crypto Assets y es una regulación que emana dentro de la estrategia de la Unión Europea, lo comentaba ahora Ismael, de finanzas digitales a través de la Unión Europea, que es el Digital Single Market, ¿de acuerdo? Que es lo que está intentando la Unión Europea, es, digamos, crear un mercado digital único y esta es una de las patas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que los criptoactivos tienen dos aspectos muy positivos y es, en primer lugar, que tiene un mecanismo de financiación para pequeñas empresas y luego, por otro lado, porque es un proceso de pago muy rápido, muy eficiente y que tiene un coste muy bajo, ¿vale? Entonces, la Unión Europea ha querido potenciar los criptoactivos a través de MiCA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace MiCA? Pues lo más importante, pues al final unifica criterios para que haya, digamos, una regulación uniforme para toda la Unión Europea, de forma que, al igual que ocurre con empresas de, digamos, servicios de inversión, quien cumple obligaciones en España, por ejemplo, puede prestar sus servicios en cualquier país de la Unión Europea, sin tener que cumplir con, digamos, requisitos adicionales, ¿vale? Entonces, esto es muy importante por un tema de favorecer la innovación y también por un tema de arbitraje regulatorio, ¿de acuerdo? Porque al final, yo cuando estoy con los clientes, y a día de hoy sigue pasando, aunque sea una propuesta de reglamento, te dicen, pero ¿dónde me voy? ¿Me voy a Estonia? ¿Me voy a Malta? No, es que ya con MiCA todos vamos a estar bajo el mismo paraguas y todos vamos a tener las mismas obligaciones. Entonces no se van a crear, digamos, paraísos cripto-friendly. De hecho, nosotros ahora estamos centralizando todo en España, porque realmente te va a dar igual. Y para las empresas que empiezan, que invierten en esto, pues que a nivel regulación tengan un país con, por ejemplo, la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales y MiCA, nosotros estamos apostando mucho por España para centralizar aquí las empresas, que lo pueden hacer en Francia, en Alemania o en cualquier país de la Unión Europea, pero nosotros estamos apostando por España. ¿Qué impacto tiene? Y ya voy cortando, pues que digamos que a partir de este momento cualquier empresa que trabaje con criptoactivos, bien porque los emite o bien porque presta servicios relacionados con los mismos, va a tener que cumplir algunas exigencias. ¿Qué exigencias? Pues tienes que emitir un white paper, tienes que pedir en algunos casos licencia a la CNMV, tienes que tener una sociedad en un país de la Unión Europea. Eso, si queréis, un día, como os he comentado, hacemos un desayuno más enfocado en MiCA y diseccionamos un poco toda la normativa. ¿Qué queda fuera de MiCA? El dinero electrónico, porque el dinero electrónico ya tiene su propia normativa, y los instrumentos financieros, lo que conoceríamos como security tokens, que esos entran ya en la normativa de mercado de valores, que es MiFID I y MiFID II. No me quiero enrollar mucho más porque Ismael tiene cosas súper interesantes que contar, así que le cedo la palabra y si tenéis preguntas, por supuesto, luego comentamos. No, mira, te cojo el hilo perfecto porque MiCA es la pata que faltaba de Isla Friki, digamos, del aspecto regulación, porque lo que tenemos en Europa es dos elementos muy importantes, que es un GDPR o un Reglamento General de Protección de Datos, que protege y es como visto en todo el mundo como inspirador para dar ese punto central al usuario, ¿no? de la tecnología. Y después tenemos un eIDAS, que es un reglamento de impacto a nivel internacional también, no solo hacia Norteamérica, sino que encima estamos con el eIDAS Bridge, con el Brexit.
Bueno, que es, digamos, la pata regulatoria de la identificación y autenticación en servicios electrónicos, ¿no? En las actuaciones y actividades electrónicas. Estos tres elementos van a hacer que ese Digital Single Market sea, que estaba mencionando Marina, sea realmente algo bastante posible. Si eso empieza en 2017 mediante una declaración ahí, si no recuerdo mal, en Tallinn, que es para generar el e-government, ¿no? El servicio de e-government. Ya los gobiernos en el Digital Single Market van a intentar conectarse. Después evoluciona, como un año después, también en abril, a una cosa que se llamó European Blockchain Partnership, que es un partenariado inicialmente por 20 Estados miembros, pero que actualmente ya están 27 y con vistas a ser un proveedor de servicios transeuropeos, no solamente en el conjunto europeo, ¿no? Entonces, este EBP, lo primero que pone en funcionamiento es una infraestructura de nodos públicos, ¿vale? De nodos país, que se llama EPSI, que es el European Blockchain Service Infrastructure, que realmente arranca hace poco más de un año, ¿vale? Quitando toda la zona de pandemia, hubo como 3 meses de trabajo con 300 expertos de estos países, de los Estados miembros, para generar estos primeros principios y una especie de policy group, ¿no? Por dónde tirar la gobernanza, que es muy importante. El entendimiento de gobernanza muchas veces nos lleva a la gestión y a la dirección de una empresa, pero en esta tecnología ha dado una dimensión mayor porque se puede automatizar. Entonces, te da igual con quién te asocias. La máxima expresión del derecho a la libre asociación se produce en blockchain, en mi opinión. Te da igual con quién estás porque la matemática neutralizaría al malo, ¿no? Al falso en ese consenso. Y bueno, pues esto generó una cosa que se llama, digamos, el conjunto de bloques europeos, ¿no? Que ahí se van a ir trazando evidencias de diferente tipo. Ese EPSI, voy a hacerlo muy rápido, inicia con 4 casos de uso que son muy claros. Por ejemplo, bueno, yo como empresario, nuestra empresa la lancé con mi hermana en 2006 y lo que hacíamos es que utilizábamos 2 sellos físicos para registrar documentos. Uno de ellos era infalsificable y lo que hacíamos era girar ese sello dependiendo de la sensibilidad del contenido. El 76% de los documentos eran falsos. Aquí ya no os tengo que decir mucho de lo que puede suceder a nivel electrónico, ¿no? Bueno, evolucionamos porque en 2010 me encontré en Seúl en un evento de ciberseguridad a la OTAN presentando blockchain, no Bitcoin, como bien ha explicado Marina al principio. No la cripto, sino la tecnología. Entonces, a nosotros, como pequeñísima empresa, nos vino súper bien porque nos digitalizamos. Y entonces lo que facilitamos son mecanismos de anticorrupción y proveemos pruebas por interposición distribuida que nuestros clientes las presentan en los juzgados, sobre todo para demostrar la mala fe, porque como he dicho, a nosotros nos llegan muchos documentos falsos, ¿no? Entonces, blockchain es un conjunto de bloques, ahí ya está dando algo muy importante. Si estamos encadenando algo que cronológicamente podemos de alguna manera rastrear o tirar para atrás porque está constantemente enganchado de alguna manera por la criptografía, desde luego representa una especie de fichero acreditativo absolutamente transparente. Y eso es lo que realmente ha dado realidad a que los países estén creando esos nodos y esta infraestructura europea de blockchain de servicios. Como decía, hay 4 casos que ya están en funcionamiento y algunos otros que vienen, ¿no? Hay un caso fundamental que tiene que ver, a mí no me gusta la palabra porque lo llaman notarización y en realidad para mí el fedatario público es sagrado. Entonces, la tecnología no le va a reemplazar al notario. El notario ya la está adoptando. Es más, yo diría que el funcionamiento del protocolo general notariado es un ejemplo perfecto de una blockchain física. Lo que haces en el notario de fuerte... ¿Sí? Ismael, el registro mercantil, los notarios y todos los que tienen que estar simplemente para decir que eso va a desaparecer. Seguro, seguro. Y yo creo que además tiene sentido. O sea, si tú lo consideras sagrado, es porque hay elementos en el sistema que pretenden perpetuizar
todo eso, cuando realmente no tiene sentido. Tú lo sabes, o sea, quiero decir, si la Bueno, cadena... estoy con ellos en una iniciativa con el Gobierno de España y el Gobierno Central, precisamente facilitándoles una extensión de XBRL a los registradores mercantiles, porque si no desaparecerían. que le vamos a hacer. Efectivamente. Me produce un llanto alucinante, sobre todo cada vez que voy a dar un papel y me Yo cobran. soy más defensor del notario, que estaba hablando de la palabra notarización, porque al inglés, Rodolfo era, ¿no? Al inglés notarization. Y es más una acreditación de documentos. Lo que pasa es que tiene que intervenir lo que es el conjunto de notarios, ¿no? Bueno, ese es uno de los casos de uso. Cojo tu picardía, ¿eh? Podemos discutir también en otro cabetito. Y bueno, otro de los casos de uso es evidente que, como bien habéis tocado entre tú mismo y Marina al principio, ese control, aunque es anónimo, ¿no?, genera una identidad digital especial, que bueno, la están denominando Self-Sovereign Identity, identidad digital autosoberana, no sabría yo cómo defender esa palabra. A mí me gusta más autogestionada, ¿no? Que significa que el control lo tiene realmente el usuario, ¿no? Ese es el segundo caso y que además está generando un marco de referencia. Y el caso se llama European Self-Sovereign Identity Framework, ESIF. Ahí hay un montón de oportunidades y además donde España está liderando muchísimo. El comité de UNE, el TC307, que es el espejo de ISO, tenemos publicado el primer marco de referencia, lo hemos elevado a Europa, a CENCENELEC, y no solamente hemos conseguido crear un grupo nuevo y específico para la identidad digital, sino que prácticamente los esquemas de uso que se están trabajando en el ESIF con consistencia, pues han sido inspirados por el Consorcio Nacional Alastria y por españoles, fundamentalmente. Bueno, y luego viene otra casuística, que son los diplomas. Hay un desfase en la falsificación de diplomas, que es evidente, y entonces el que se interconecten las redes de universidades de una manera distribuida, descentralizada, pues permite en tiempo real verificar precisamente un diploma. No solamente la emisión, sino la verificación, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el tercero. Y el cuarto, que es en el que yo estoy más involucrado y luego podemos tocar unos casos de uso ahora para llegar en tiempo, es el Trusted Data Sharing, es el compartir datos de confianza, ¿no?, en esa blockchain. Aquí nosotros estamos tratando un montón de cosas. Para nosotros es muy importante, y cuando digo para nosotros digo para el entorno en el que me manejo en la microempresa. Nosotros estamos trazando toda la IGP, por ejemplo, y aquí ya vamos con los casos de uso. Marina, tú y yo podemos ir diciendo algunos, pues estamos trazando la identificación geográfica protegida del lechazo. Yo soy natural de Valladolid y me he criado en tierras de campos y bueno, pues el lechazo tenía muchísimos problemas, el lechazo de Castilla y León, de la denominación de origen, algunos que venían de otras zonas que no era de la propia denominación, y el ganadero, además, en todo el proceso de la cadena de valor, no tiene visibilidad hacia el consumidor. Es decir, el farm to fork, de la granja al tenedor, no se produce. Solo se produce de la granja al distribuidor y es el distribuidor el que tiene visibilidad, pero no el ganadero. Entonces, actualmente hemos integrado 800 y pico ganaderos en toda la comunidad de Castilla y León y estamos trazándoles todas sus evidencias en la cadena de valor donde las trampas son múltiples. Y de momento no nos han pillado en ninguna, o mejor dicho, les hemos pillado a todas las que ha intentado, ¿no? Ese sería un caso de uso típico de Trusted Data Sharing o de compartimento de datos, ¿no? Para garantizar las custodias de las responsabilidades en una cadena de valor hasta que el producto final sale al consumidor con todas las garantías, ¿no?, certificadas. Bueno, actualmente eso está derivando en un montón de proyectos de trazabilidad del origen, de certificación del origen. No sé, Marina, si te apetece, ya podemos rematar dando aquí algunos datos. Yo voy a soltar el último caso de uso, que por curiosidad, porque así podéis entender un poco dos figuras que se están dando como fundamentales, que es la figura del oráculo, que es el que trae o comprueba un efecto digital
con un efecto real. Y entonces, de alguna manera, pues es como la definición, ¿no?, de lo que podría ser un oráculo. Para que lo veáis un poco más aterrizado, hay una bodega muy importante de mi zona que, bueno, pues por excedente de viñedo, decide alquilar los derechos de plantación a los agricultores locales, donde de alguna manera pues dinamiza la economía y los agricultores pues están trabajando esos derechos de viñedo. ¿Qué pasa? Que detectan en una de las cosechas que hay un porcentaje muy alto de botrytis, que es una enfermedad que tiene la uva, que suele coger la uva en determinados momentos, y estos agricultores ad hoc, digamos, que eran verdaderamente los arrendatarios de esos derechos de viñedo, ¿no?, lo que hacían era venderlo a las cooperativas aún con ese hongo, ¿no?, de la uva. Claro, esto afectaba reputacionalmente a la propiedad de los viñedos, que era la bodega en sí mismo. Y entonces le diseñamos un protocolo de arrendamiento donde incluyó una cláusula específica de recompra a bajo coste para que no perdiera el esfuerzo y el tiempo el agricultor si sus veedores, oráculos, detectaban en sus viñedos la botrytis. Entonces, los veedores iban en las determinadas épocas donde se podía dar la botrytis a esos viñedos que habían sido arrendados, tiraba una foto con una aplicación web que nosotros le diseñamos para demostrar que tenía botrytis con prueba de localización. Estamos conectados con EGNOS, que es European Global Navigation Satellite System, con lo cual podíamos identificar el viñedo correspondiente y la bodega ejecutaba de forma automática un smart contract y pagaba toda la producción al agricultor ad hoc, ¿no?, arrendatario. Qué buena suerte, porque descubrieron una nueva línea de negocio. Lo empezaron a investigar para temas de salud, cremas y un montón de cosas. Y encima obtuvo dinero la bodega para investigación y desarrollo en I+D gracias a esa recolecta que no podía meter en el mercado. Bueno, en realidad lo que diseñamos fue un smart contract sobre una cláusula real de un contrato. Nada más, que es la recompra a low cost. Marina, si te apetece, aquí te puedo dar paso y expones tú algún otro caso. O bueno, Marina igual, ¿sí? Estaba en mute, perdón. Pues a ver, pues los casos que tú has contado son bastante interesantes y de hecho al principio del desayuno hemos estado comentando acerca de la virtud que tiene el blockchain de la trazabilidad y sobre todo lo estamos viendo mucho en el sector alimenticio. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto con una cervecera, una de las cerveceras más importantes de España, que les costaba mucho, o sea, ellos tienen la malta, la cebada, perdón, la reciben de muchas partes de España y tienen muchos tipos de cerveza, entonces les costaba mucho crear un proceso de trazabilidad y de registro para el sistema de procesamiento de la cerveza, ¿de acuerdo? Entonces, contactaron con un cliente nuestro para implantar blockchain e implantar la trazabilidad, no tanto que también para digamos, el beneficio del consumidor, porque al consumidor le gusta mucho saber de dónde viene la cerveza que se está tomando, sino tanto también por ellos. ¿Por qué? Porque al tener tantos campos distribuidos por toda España, si tenían una tirada que venía mal, les era muy fácil, en vez de, por ejemplo, y de hecho pasó, tuvieron una tirada que salió mal y en vez de tirar toda la cerveza pudieron ver perfectamente bueno, pues nada, adiós. De qué campo venían, a qué tanque había ido. Entonces, el ahorro de costes fue enorme y además vieron una eficiencia en el procesamiento brutal. Entonces, no me voy a detener mucho más en el tema de la trazabilidad, pero sí que blockchain ayuda mucho en la eficiencia y el ahorro de costes de este tipo de procesos. Nosotros ahora mismo estamos... Perdona, Marina, sí. Ismael.
me gusta hacer de abogado del diablo. Vamos a ver. ¿Para qué se necesita un registro distribuido para la trazabilidad? O sea, ¿no valdría un registro en un registrador de confianza? Vamos a ver. Yo me tiro ahí, pero voy a dejar a Marga. Vamos a ver. Por valer, claro que vale. Y es que, de hecho, hay cosas, o sea, la gente se cree que blockchain va a solucionar el mundo. Pues no, hay cosas para las que blockchain es necesario y cosas para las que no. Yo recuerdo cuando empezó con el boom, que te venía la empresa de turno y te decía, quiero hacer algo con blockchain. Vale, ¿qué quieres hacer? No lo sé. ¿Qué hacemos? Era como, bueno, pues es que a lo mejor no necesitas blockchain para lo que lo necesitas. Entonces, entiendo tu pregunta. En este caso, pues a través de Ethereum hay una cosa que se puede crear que son los smart contracts, que Ismael lo ha tocado cuando estaba hablando de sus casos de uso. Cuando tienes un registro descentralizado que verifica la información, que no depende de absolutamente ningún tercero de confianza, porque al final cuando tú estás volcando información tienes que fiarte de esa entidad centralizada. Si tú al final tienes una entidad distribuida, o sea, digamos, un registro distribuido que sabemos que la información es veraz, te está dando un plus de confianza. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que la estructura te permite hacer más cosas. Pues lo que ha comentado Ismael, los oráculos, los smart contracts, tú puedes construir a base de una información que sabes que es real y que es veraz y que en tiempo y forma es auténtica. Porque, lo siento, pero es que el humano erra demasiado. No, es que el camión llegó a las 12:12. No, es que mi primo me llamó, pero llegó a las 11:10. No. Es que aquí ya no hay tu tía. Esto funciona en tiempo real. Entonces, que es tramposa la pregunta de Peter. Perdona, Ingrid. No, es que en el tema este de por qué esa trazabilidad, y por lo que has comentado del caso, concretamente la trazabilidad desde el punto de vista de industria alimenticia se lleva con un sistema registral, con un software o lo que sea perfectamente. Pero yo creo que en este caso el blockchain le otorga una gran ventaja, sobre todo para la actividad que has comentado, que es la de la cerveza, que tiene que pasar tanques o silos llenos de esta cebada, que probablemente no tendrán tantos hilos como proveedor, porque es imposible tener tanto, con lo cual se ven obligados a mezclar. Y esto significa que tienen que tratar ese dato como una mezcla y eso, trazarlo, significa que tienen que asumir qué tipo de riesgo es ese silo, que es el que ha generado tal fermentación, es el que le ha generado tal problema, entonces tienen que hacer trazabilidad hacia atrás y con un sistema de blockchain otorga una gran ventaja. Simplemente porque un sistema de software, a lo mejor diferenciar y ver, digamos, conforme a lo que se ha gastado, la probabilidad de que sea tal proveedor o tal otro, es más difícil de tratar esos datos porque tienes que establecer, digamos, una evaluación de riesgo. Y yo creo que en este caso, ese ejemplo que has puesto, esa trazabilidad hacia atrás, que es para una alerta sanitaria en caso de que salga una partida mal, tienes que ir hacia atrás y sabiendo las probabilidades porque hay mezcla. Y eso solamente con un sistema de blockchain es mucho más ágil. Y yo creo que es por eso por lo que tu cliente ha visto, en este caso, no en un sistema de software o un sistema registral normal, sino ha visto en el blockchain una gran ventaja para este tema. Claro, ellos tenían un sistema de software centralizado y no era tan eficaz. Y además tenía muchos errores de información. Oye, muchísimas gracias a los dos, pero hemos llegado al final del desayuno. Nos hemos sobrepasado un minuto y nos gusta la puntualidad inglesa. De todas formas, la pantalla queda abierta, supongo que Peter lo va a dejar abierto. Solo quiero contestar a Peter una cosa, ¿me permiten? Sí, bueno, la última intervención en el marco de... Sí, los registros distribuidos son de los años 80, Peter. Tu pregunta era un poco tramposa, pero Marina te lo ha respondido muy bien. La diferencia es que estamos hablando de descentralizados, que es el que resuelve el problema de sincronización de los ledgers o de los registros distribuidos antiguos tradicionales. Por eso que entre Ingrid y Marina yo creo que te han respondido, pero era tramposa la pregunta. Gracias, Álvaro, perdón. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido
hemos aprendido, los que somos legos en la materia, bastante de vosotros y sobre todo porque con la base jurídica que tenéis, pues nos puede dar hasta confianza en lo que habéis hablado. Así que, y ejemplos prácticos además. Por mi parte nada más. Oye, bueno, si lo vas a dejar abierto, Peter, si alguien quiere seguir, pues que siga. Tengo la impresión de que Santiago quería decir algo. Pues sí, muy rápidamente, primero dar las gracias por la información. Desde luego soy un profano total en la materia y lo que funciona más es como director CEO de mi compañía. Mi experiencia con los Bitcoin ha sido el tener que pagar pues un chantaje importante por unos hackers que me bloquearon toda la organización hace un año y tuve que utilizarlo como medida de pago a un país del este. Entonces, a partir de ahí entiendo perfectamente claro de que tenga que ser regulado de alguna forma, porque si estamos en un sistema que se pretende tener un control de una disponibilidad de 1.000 euros, si se quiere meter dentro de una contabilidad como un activo de la sociedad, por supuesto tendrá que estar regulado porque si no se acaba el sistema. Con respecto a todo lo que supone el Bitcoin, es un sistema encriptado que permite llevar un seguimiento de cualquier tipo de gestión y que incorpora un valor importante porque no se puede manipular al uso normal dentro del sistema. Entonces, agradezco todo lo que nos habéis enseñado y daros las gracias. Dos cosas. Sí se puede manipular, pero lo vemos. Entonces, el que hace trampa deja registro de la trampa. No es que manipules lo que ha sucedido en tiempo, efectivamente. Pero Ismael, si lo puedes llevar el seguimiento, puedes controlar lo que pretende, ya sean los lechazos, las uvas, el vino o el dinero. Pero lo que tienes que tener es alguna fórmula de controlarlo y la administración a través de las distintas herramientas que habéis estado comentando, lo que no puede es intentar controlar 1.000 euros y luego entrar en un mercado totalmente libre que se ha utilizado en algunos casos, permitirme, para evadir el fraude y trasladar dinero a cuentas que no corresponden, como ha sido mi caso, que luego puedo tener alguna acción puntual, pero no sé si los auditores me van a admitir dentro de los balances esas partidas o me van a servir de garantía para pedir una serie de préstamos si no están regulados y admitidos y son controlables. Sí, sí. No, absolutamente de acuerdo. Otro apunte interesante es que la gente confunde que lo que está escrito en una blockchain es verdadero y no es así. Alguien puede escribir cosas que sean mentiras. Para eso lo que decía Marina y lo que explicaba yo de los oráculos, de esas razones de conformidad, de validación, o sea, esto es interesante también. Lo que escribes no lo puedes borrar, eso es distinto. Sí, pero es que ya la verdad ya... Perdona, Ismael, pero la verdad ya no existe, no existe. Hemos logrado con la tecnología que la verdad no exista ya, ha muerto. Hay muchas verdades, muchos fakes. A ver si se lo demuestra la agencia tributaria, porque cuando te tienen que regular, ellos encuentran la verdad, ¿eh? Su verdad. Que también vale la de ellos, ¿eh? Sí, por cojones, no tiene otra. Ahí lo ha resumido claramente. Muchas gracias y encantado. Sí, yo. Pues nada, muchas gracias. Enca, por favor, sí, rápido. Bueno, lo que pasa es que no sé cómo de rápido va a ser la respuesta, pero es verdad que Marina hablaba al principio, y si no, otro día nos lo contará, de los tokens no fungibles, y simplemente quería saber vuestra opinión también de cuánto hay de especulación o de humo en todo lo que está saliendo, o cuánto hay de verdad de negocio y cómo va a cambiar, creéis, el mercado del arte digital. Yo personalmente creo que tiene muchísimo, o sea, tiene muchas bondades. Yo creo que puede parecer humo, pero al final los tokens no fungibles te permiten tokenizar y la tokenización en sí no es, digamos, lo revolucionario, sino, digamos, programar los rendimientos, que al final es en un espacio enteramente digital y global, con la seguridad, además, de la protección del derecho de la creación, porque tienes el certificado de que eso es tuyo.
Yo personalmente creo que a nivel de arte, videojuegos, mundos digitales como pueden ser los metaversos, música, moda, creo que aquí hay bastante que explorar y estamos empezando. Bastante. Yo no lo veo humo, yo le veo bastante tirón. Yo en mi punto, en 2013 ya estaba involucrados con los non-fungible ¿Los tokens. CryptoKitties o qué? Sí, a mi madre le regalé un CryptoKitty, efectivamente. Yo los vendí. Entonces, sí, aquí hay un punto, como ha dicho Marina, tenemos una prueba de propiedad, de alguna manera. Y esa prueba de propiedad la tiene quien tiene ese token. Entonces, cualquier duplicación, falsificación y tal siempre va a poderse chequear, por ejemplo. E incluso, imagínate cuántos artistas les encantaría tener, cuántos pintores, escultores les encantaría tener el histórico real de por dónde han ido vendiéndose su obra. No, claro, y ellos pueden, la gente no lo ve, pero además ellos ya dejan de depender de, digamos, de galerías, que Christie's ha estado involucrado en la venta de algunos NFTs, pero tú ya no dependes de galerías, tú ya tienes una plataforma digital que se lleva mucha menos comisión que las galerías, Maker's Place, por ejemplo, que es bastante conocida, y luego también, por ejemplo, imaginaros que yo adquiero un NFT, que es, no sé, un cuadro digital monísimo, raro. O un dominio web, por ejemplo, podría por ser. Por ejemplo, y yo lo vendo, porque los derechos morales siempre van a ser del autor, pero los derechos patrimoniales son del que adquiere la obra. Entonces, yo vendo ese token. Yo puedo hacer que un smart contract dé una comisión al autor. Es decir, imaginaros que yo vendo un NFT por 1 millón de euros y a los 3 años mi comprador lo vende por 3 millones de euros. Bueno, pues yo puedo exigir una comisión por esas ventas. O sea, es que se pueden hacer muchas cosas. No se puede construir mucho con los NFTs. ¿Y estáis viendo ya casos reales? Sí, mira, aquí te voy a escribir uno. Sí. El de Christie's es famoso, vamos. Sí, ese sí que lo había escuchado. Pero no, pero nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un videojuego que precisamente lo que hace es que tú juegas, es un Battle Royale, tú juegas, entonces tú vas adquiriendo los tokens para comprar piezas en el propio videojuego para hacer de tu coche, porque son coches, un coche único. Entonces, creas un NFT. Entonces, hay mucho, a mí me parece apasionante, de verdad, hay mucho mundo ahí. Sí, yo estoy contigo, Marina. Aquí os he copiado Unstoppable Domains. Esto es una plataforma para registrar un dominio .crypto o .zil, que ZIL es Cílica, es un sistema súper avanzado también de optimización de smart contracts sobre Ethereum, pero lo que te hace es que te conecta con varios wallets y con un montón de oportunidades de recibir donaciones en cripto para tu dominio, etcétera. Pero lo importante es que te entregan un NFT de propiedad del dominio, de esa extensión. Por ejemplo, bitcoin.crypto, pues tú lo registras y solamente pagas una vez. No tienes que renovar al año o a los 2 años como actualmente los dominios. Es un caso de uso de éxito, además. Esto da para otro desayuno, si queréis. Esto da para lo que queráis. Es apasionante. Además, es que has explicado una cosa que me ha encantado también. La parte de, mediante un smart contract, protejo el derecho moral del autor. Y entonces, cada vez que se vaya transmitiendo esa obra, ¡pum, pum, pum, pum! Sí, boom. se pueden regular los derechos patrimoniales. Es que hay un mundo digital. Si tenéis un rato este fin de semana, os metéis en Google y buscáis metaverso. ¿Qué es metaverso? Hay un mundo digital por explotar y todo, yo creo que la estructura se va a hacer a través de blockchain y smart contracts. Bueno, creo honestamente que lo bueno de cualquier reunión es que queden ganas de que haya más, pero que nos hemos pasado ya casi un cuarto de hora de nuestro cierre habitual y deberíamos cerrar porque la gente debe trabajar, ¿verdad, señores?